¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo video sobre la resurrección de Jesús de Nazaret. ¿Un mito o un hecho histórico concreto? La fe cristiana se basa enteramente en la realidad de la resurrección de Jesús de Nazaret, porque si Jesús no resucitó, Jesús no sería quien dijo ser. Porque si Jesús no resucitó, Jesús no sería quien dice la Biblia que Jesús es, el Hijo de Dios, el Dios hecho hombre que vino a morir por nuestros pecados y a vencer la muerte, ya que al tercer día el mismo Jesús había dicho que él iba a resucitar de entre los muertos. Bien, vamos a ver alguna de las evidencias concretas acerca de este hecho histórico, porque tenemos que ver, o es un mito, porque algunos dicen que ya que desde el cristianismo debemos aceptar por fe la doctrina de la resurrección, entonces implica de que si no fue real, lo tenemos que aceptar igual, ya que es parte de lo que creemos como cristianos. Y no es así, porque la doctrina cristiana está basada en hechos verídicos comprobados por lo más riguroso de la historia. Bien, vamos a ver algunos hechos que nos hablan de que realmente Jesús resucitó de entre los muertos. En primer lugar, como habíamos dicho en el video anterior, la resurrección de Jesús, si bien no fue presenciada en el momento en que ocurrió el hecho, sí fue presenciada las apariciones del Jesús resucitado. Los discípulos habían visto a Jesús entre ellos, caminando, interactuando con ellos, y no como un fantasma, sino como una persona con, digamos, entre comillas, con un cuerpo de carne y hueso, aunque su cuerpo tenía otra naturaleza. En síntesis, Jesús fue visto después de morir por más de 500 personas, no solamente por los 12 discípulos, sino más de 500 personas, es decir, sumado los 12, otras 500 personas más, o sea, más de 500 testigos oculares de el Jesús resurrecto en 12 ocasiones diferentes, y eso constituye la prueba más sobresaliente de que realmente Jesús de Nazaret resucitó de entre los muertos. Pero vamos a ver a algunos de estos hechos. Bien. Veamos. Existen varios datos históricos mínimos que atestiguan la resurrección de Jesús de Nazaret en los documentos que encontramos en el Nuevo Testamento. De hecho, para motivos de este argumento, vamos a poner al Nuevo Testamento no como palabra de Dios, sino como una colección de documentos históricos. Estos hechos son afirmados por un 75% de los historiadores de todos los trasfondos, tanto teístas, cristianos, ateos, agnósticos y de otras religiones. Veamos los hechos. En primer lugar, como habíamos aseverado antes, Jesús realmente murió crucificado en una cruz romana. Existen múltiples testimonios escritos de este hecho, no solo los que encontramos en los documentos del Nuevo Testamento, sino que hay fuentes extrabíblicas que nos dan este relato. Los romanos tenían el proceso de la crucifixión tan definido que ser colgado en uno de estos maderos era una muerte segura al 100% de las veces. Además, los que eran colgados eran severamente mutilados antes de ponerlos en la cruz para acelerar el proceso de la muerte. Tenían heridas fatales que, aunque sobrevivieran la crucifixión en sí, morirían por estas heridas o por los animales salvajes que despedazaban los cuerpos colgados en el madero. En segundo lugar, tenemos el hecho de que Jesús fue sepultado en una tumba, es decir, en la tumba de José de Arimatea. José de Arimatea pertenecía
al parlamento judío o Sanedrín, lo cual lo hace improbable de ser una invención de los primeros cristianos al escribir el Nuevo Testamento, ya que quien leyera los documentos podrían fácilmente desmentirlos. También al mencionar el nombre permitía que las personas se acercaran a José y lo entrevistaran, como seguramente lo habrán hecho Lucas y otros historiadores, por ser del Sanedrín y Marcos, por ejemplo. Los judíos sabrían dónde estaba la tumba y los romanos también, pues tenían que solicitar el cuerpo a ellos para que les permitieran sepultarlo. Es vergonzoso que un fariseo se encargara de darle sepultura honorable a Jesús y no uno de sus seguidores. Este detalle vergonzoso aboga por la veracidad de lo que dicen los documentos que aparecen en la Biblia. En tercer lugar tenemos el hecho más fabuloso, que es la tumba vacía. Las mujeres discípulas de Jesús encontraron la tumba vacía en la mañana del primer día de la semana. Este detalle vergonzoso, ya que en la tradición judía la mujer no tenía voz ni voto para ser testigo de nada, implica que es un detalle certero, porque no se esperaba que fueran las mujeres las que dieran los primeros testimonios acerca de la resurrección de Jesús. Jesús fue ejecutado en Jerusalén y fue allí mismo en Jerusalén que fue predicada su resurrección. Si el cuerpo hubiese estado aún en un sepulcro, las personas que escucharan la prédica simplemente tendrían que apuntar a la tumba y decir: allá está el cuerpo, ¿qué me estás diciendo? El concepto judío de la resurrección es que era corpórea, pero al final de los tiempos era el mismo cuerpo que tuviste, aunque glorificado, y era por esto que guardaban los restos de los muertos, específicamente los huesos en osarios. O sea, ¿qué pudo haber pasado para que comenzaran a proclamar que había ocurrido una resurrección? Como cuando dijimos, todos creían que esta resurrección era diferente y los discípulos no creyeron en las palabras de Jesús acerca de su propia resurrección. El cuarto hecho, importantísimo, es que amigos y enemigos de Jesús fueron convencidos por igual de que Jesús había resucitado de los muertos.